Aquí estoy nuevamente mientras espero. Quiero llevar una pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero grande significado. Fíjese, yo he tratado, y cuando usted vea mis videos pueden constatarlo, de llevar siempre una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra de conocimiento, de que usted aprenda un poquito más de la escritura. De hecho, mi canal en YouTube, el cual le recomiendo que se suscriba, se llama Aymaaz, el portador de buenas noticias. Aymaaz era una persona que siempre llevaba buenas noticias. Y entonces yo trato siempre de edificar y de bendecir a mis tres, cuatro oyentes que tengo. Tengo bastante, ¿verdad? Entonces, siempre trataré de dar una palabra de aliento que edifique, que bendiga, que ayude, que sustente, que abrigue, que dé ánimo y esperanza a las personas que me oyen y me siguen. El día de hoy que me ocupa es que he estado escuchando mucha gente que hablando que Cristo viene, eso es verdad, que las señales se están cumpliendo, eso es verdad, pero también a su vez entonces empiezan a molesto, porque lo hacen en un tono molesto, de que la iglesia no está haciendo nada, de que la iglesia está dormida, de que la iglesia no se manifiesta el poder de Dios, de que la iglesia no tiene el Espíritu Santo, de que algo le pasa a la iglesia y comienzan a hacer comparación con la iglesia primitiva cuando el libro de los Hechos, que aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y entonces dicen que ahora nada, que ahora no hay manifestación del Señor. A mí lo que me molesta, esa es la palabra, es que los que yo he escuchado siempre se salen del paquete. Le explico. Ellos dicen, la iglesia no está haciendo nada cuando ellos supuestamente son parte de la iglesia. La iglesia no manifiesta su poder. La iglesia está dormida. La iglesia está mundanalizada. O sea, cuando ellos hablan, hablan como de afuera hacia allá. Ellos no se incluyen como parte de la iglesia. Entonces yo me incomodo y me molesta, primero porque digo, ¿por qué no te incluyes? Y si eres parte de la iglesia, porque escuché a uno que así se incluyó, escuché a uno solo, y yo decía, si tú eres parte de la iglesia, entonces tú eres parte del problema. ¿Por qué si tú estás juzgando a los demás, que la iglesia está mundana, que está fría, que no hay milagros, que no hay señales, que no hay manifestación del Señor? ¿Qué pasa contigo? Porque no se manifiesta contigo, porque no he visto manifestación de señales, esa que tú estás reclamando, de que la iglesia no se ve porque está mundana, porque está fría, porque está engañada, porque contigo tampoco se ve, entonces no tienes moral para acusar si podemos reconocer, oye, estamos fallando en esto, muy diferente, estamos fallando en aquello, nos hemos descuidado, si nos falta, yo podría entender eso y que lo diga también en un tono humilde, de verdadero arrepentimiento y espíritu contristado, no en una forma altiva de que nos falta, es necesario que hagamos, ¿no? Entonces yo me puse a pensar en eso. Bendición, hermana Mindalia. Yo me puse a pensar en eso. Y yo dije, ya va. Yo podría hablar de la iglesia de Cristo en general. No, porque no la conozco. Yo no sé cómo está la iglesia en China, cómo está la iglesia en Japón, en Oceanía, en Rusia, en Israel, ni siquiera en Sudamérica, que estamos cerca. Yo no sé qué está pasando en los Países Bajos, en Holanda, en Suecia, en todos esos países. Entonces, ¿cómo yo me voy a abrogar, decir la iglesia? Porque, y yo estoy visitando o conozco cuando mucho unas 20 o 30 iglesias a las cuales voy, a las cuales asisto. Entonces yo no puedo decir la iglesia en general. No, ese es el primer punto. No se incluyen. Y segundo, no conocen todas las iglesias del mundo entero y entonces juzgan que la iglesia está mundana y está fría. Ahora yo voy a la parte buena, la parte bíblica. La Biblia dice
que el infierno, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Entonces, si Cristo dijo eso, entonces no podemos decir lo contrario. Dios sabe qué está pasando en su iglesia. La iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Jesús murió por la iglesia, nosotros los que no éramos creyentes. Pasamos a ser ahora miembros del cuerpo de Cristo. Jesús cuida su cuerpo. Jesús cuida a su novia para presentarla sin mancha y sin arruga en las bodas del Cordero. Entonces, es una falta. Es como que yo me ponga a hablar de la novia del vecino, de la novia de un conocido mío. Yo no tengo ninguna autoridad de hablar de la novia de mi vecino cuando no es novia mía. Ahora, si es novia mía, yo tengo que más bien la falla que yo pueda ver en ella, buscar de ayudarla para corregirla. Pero en el caso que nos ocupa, Jesús sí cuida a su iglesia. Que no hay manifestación como el libro de los hechos, no sabemos, yo no lo puedo decir, a lo mejor, por poner un ejemplo negativo que no es así, a lo mejor a la iglesia donde yo voy, donde yo asisto, donde yo pastoreo, donde yo conozco, donde yo me reúno, a lo mejor nadie se está sanando, pero en la iglesia de al lado, a lo mejor el domingo se sanaron 4, se sanaron 5, ¿se da cuenta? Pero como yo no estuve allá, sino que donde yo fui no hubo sanidades, entonces digo que no se manifiesta el poder de Dios. Que de repente a donde yo voy no se entregó gente, pero en la iglesia 2 esquinas más abajo se entregaron 10. Y 10 por allá, y 10 por allá, y 10 por allá, y 10 por allá. A lo último se entregaron, en el mundo entero, se entregaron 100,000 personas, pero como donde yo voy no vi que se entregaron, entonces yo digo, no hay manifestación, no hay poder, no hay conversión. No, señor, por eso es que tenemos que hablar lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, no van a prevalecer. Si la Biblia dice que la iglesia es la novia del Cordero, es la novia del Cordero, Él la va a cuidar para poder llegar a las bodas. Si la Biblia dice que Él va a guardarla sin mancha y sin arruga para presentársela a Él mismo, entonces, ¿quién soy yo para decir que la iglesia está mundanalizada? Yo veo eso como una falta de respeto. Otra de las cosas que he visto que critica, que se están cumpliendo las cosas y no estamos haciendo nada, que la gente se va a perder. Yo primero digo, pero ¿por qué regañas? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué gritas a los demás? Hazlo tú, hazlo tú. Ah, tienes una congregación, háblale con amor, más bien motívales a trabajar, motívales a llevar la palabra de salvación a las personas, pero no te pongas tú de afuera, no te pongas tú molesto, no te pongas tú a regañar cuando tú, a nivel personal, que también te toca, no lo estás haciendo. Lo otro es que yo me pongo a pensar, porque yo a veces pienso, pero ¿y cómo se van a cumplir las cosas? ¿Por qué no molestamos si se están cumpliendo las señales? Si supuestamente las señales que decimos, que a veces algunas son erradas y no son señales nada, sino que nosotros las inventamos o las engrandecemos, entonces decimos, se están cumpliendo las señales, es que se tienen que cumplir. Y si para que se cumpla, la iglesia tiene que aguantarse un poco, se va a aguantar, pero no está mundanalizada, no está carnalizada, no está sin el Espíritu Santo, no está sin la bendición de Dios, sino que es necesario muchas cosas que aparentemente se ven negativas, pero para que haya la bendición más adelante. Entonces, si la iglesia tiene que aguantarse un poco, se va a aguantar para que se pueda manifestar el hombre de pecado, por decir algo, para que haya la manifestación de obras satánicas. Ejemplo, era necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario para poder ser nuestro Señor y Salvador. Pedro en su momento no lo entendió y recriminó al Señor. Y le digo, Señor, nunca tal te acontezca, no permita que te pase esto. Porque Pedro veía la parte humana, oye, lo van a matar, lo van a crucificar, lo van a golpear. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino que miras como ven los hombres. ¿Se da cuenta? Yo sé que Pedro en ese momento no lo entendió. A lo mejor yo estoy ahí, tampoco lo entiendo. Pero después que el Señor resucitó,
Y ahora vemos la manifestación de salvación en el mundo entero y las almas cambiadas y Dios manifestándose. Era necesario que el Señor Jesús muriera en la cruz del Calvario. Lo mismo a veces con la iglesia, si es necesario que Dios aguante la iglesia en algo que aparentemente pareciera que está carnalizada, que está mundanalizada, que no hay unción, que no hay poder, para que se pueda manifestar y cumplir su palabra, lo va a hacer, pero eso no significa que la iglesia está mal. Yo no entiendo que la iglesia del Señor está mal. Pueda que alguien dentro de la iglesia del Señor esté mal, que no sea de la iglesia. Explico. Gente mundana, gente malsana, que con algunos malos intereses está ahí haciéndose pasar como creyente, ya esa es otra cosa. Dios bendiga a Antonio Suárez, que nos está viendo desde Venezuela. A Inés Yareli, también gracias por su sintonía. Entonces, no se deje llevar de que la iglesia está fría, de que la iglesia está mundana. No, a mí puede que me falte mucho, y yo creo que me falta bastante, pero trato en la medida de mi fuerza, de mi conocimiento, de salir adelante, reconociendo mis pecados, de mis fallas y de mis errores. Por ejemplo, yo he orado por mucha gente y se han sanado, pero más son los que yo he orado y no se han sanado. Más son los que yo he orado y no se han sanado. Yo he predicado el Evangelio y muchas almas se han entregado a Cristo. Pero más son las veces que yo he predicado y nadie se ha entregado al Señor. ¿Se da cuenta? O sea, no se lleve usted por lo que ve un momento dado. Véase la trayectoria completa de que luego he visto que gente que yo me gané para el Señor, que gente que yo discipulé, que gente que yo enseñé, ahora algunos hasta pastores son líderes, están llevando el Evangelio en otro lado. Y yo digo, gracias Señor, porque el trabajo en tus caminos no es en vano. Así que, para resumir, la iglesia del Señor la cuida el Señor, la iglesia del Señor es la novia del Señor, la cuida el Señor, la iglesia del Señor, el Señor la va a presentársela a él mismo sin mancha y sin arruga, así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando la gloria del Señor, pero no acepte eso de que los demás dicen que la iglesia está mala cuando mucho menos ellos se incluyen. Y si se incluyen, quieren hasta regañar a uno. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, pásalo y bendición para todos. Y si este pequeño enseñanza ha sido de bendición, como dice una de mis hijas, no seas chirrinchi, dele like, compártalo y deje su comentario. Recuerden, no seas chirrinchi. Yo voy a preguntarle a mi hija qué quiere decir ella con chirrinchi, pero no puede ser algo malo porque ella le dice a los hijos, no sea chirrinchi. Entonces yo le digo a usted, no sea chirrinchi y dele like, compártalo y deje su comentario. Pásalo y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.